Millonario rechaza propuesta de matrimonio y su amante involucra al hijo en secreto. Chocante. Lucas Seikas brillaba bajo las luces de la ciudad, un magnate de la tecnología que sabía cómo manejar los números y las mujeres. Su vida era una montaña rusa de adrenalina, excesos y placeres. Cada noche, sus fiestas eran recordadas entre sus amigos como eventos memorables. Vino caro, música a todo volumen y un desfile interminable de rostros hermosos. Pero en medio de toda esa superficialidad, había algo más fuerte que un destello de neón. Elisa. Ella era el misterio que lo mantenía despierto, la chispa que desataba un fuego en su pecho. Con su carisma hipnotizante, Elisa había conquistado su corazón, aunque él nunca se atrevió a admitirlo del todo. Una noche, la luna asomaba con un brillo especial, y Lucas, decidido, planeó la solicitud que marcaría un hito en su vida. En un restaurante exclusivo, adornado con candelabros brillantes, arrodillado frente a su amante, le ofreció un an. La atmósfera se tornó pesada. Los comensales en la sala intercambiaron miradas de asombro. «No puedo. Hay algo que necesito contarte», continuó ella, con voz temblorosa. Con el corazón acelerado, Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ella reveló que tenía un hijo, Miguel, un niño de 6 años que para su asombro era su hijo. La revelación lo golpeó como un trueno. ¿Cómo había podido no saberlo? La confusión giraba en su mente, un torbellino de emociones desconocidas. Esa misma noche, la vida deslumbrante de Lucas se desmoronó. En lugar de copas brindando y risas resonando, lo único que escuchó fue el eco de su propia incredulidad. Miguel era su pequeño, un niño cuya existencia le había sido ocultada, y mientras intentaba procesar la noticia, un nuevo peligro emergió. El exmarido de Elisa, un tipo ambicioso y sediento de venganza, no tardó en tomar acción, lanzando amenazas sobre la custodia de Miguel. Aquella lucha no solo sería por el futuro del niño, sino también por el corazón de Lucas. El caos se intensificaba. Lucas, quien siempre había tenido el control de su vida, se sentía como un náufrago en un mar embravecido. ¿Podría convertirse en padre? Las preguntas lo atormentaban. En el fondo de su ser, algo empezó a florecer, la necesidad de proteger a Miguel. Era un amor confuso todavía en sus etapas primarias, pero era palpable. Un día, mientras todo parecía reflejar un atisbo de esperanza, Miguel sufrió un accidente. Un grito desgarrador interrumpió la calma, y Lucas se vio ante una elección devastadora: seguir con su vida de soltero, llena de fiestas y placeres efímeros, o lanzarse al abismo de la paternidad que nunca había planificado. Con el pequeño en la camilla y el tiempo corriendo en su contra, Lucas supo que todo cambiaría para siempre. Cuando ya empezaba a asumir su nueva realidad, un oscuro secreto del pasado de Elisa brotó como un fantasma que amenazaba con... Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, déjese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Lucas se sentó en la fría sala de espera del hospital. El zumbido de las máquinas a su alrededor se mezclaba con el eco de sus pensamientos. La imagen de Miguel, tumbado en una camilla, atravesó su mente como un cuchillo. El accidente había sido un accidente, o al menos eso le habían dicho. Pero había algo más, algo que lo hacía sentir como si cada latido. Lucas estaba perdido entre la desesperación y la impotencia. Se sentía como un prisionero de la incertidumbre, atormentado por el rostro risueño de Miguel, que lo seguía mirando desde su memoria. ¿Cómo se supone que iba a enfrentar esta nueva realidad? La idea de ser padre de un niño al que nunca había conocido lo llenaba de temor. Justo entonces, un grito cortó el aire. ¡Lucas! Era Elisa, con los ojos desbordando lágrimas y el rostro demacrado por el miedo. Corrió hacia él. Su fragilidad contrastaba con la fuerza que siempre había proyectado.
Lucas se puso de pie, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. No sabía si vendrías, musitó, incapaz de encontrar palabras que consolaran a nadie. ¿Cómo está Miguel? La voz de Lucas era un susurro, casi un ruego. Elisa negó con la cabeza, desesperada. No lo sé, pero hay algo más, dijo, sus ojos llenos de pánico y un secreto que no podía contener. El tiempo se detuvo. ¿Qué más? ¿Qué podía ser peor? Lucas sintió que su pecho se oprimía, el aire se le escapaba. Elisa tragó saliva, su voz temblando. Su padre no es el hombre que tú crees. Hay un documento, algo que me amenazó con hacer circular si no le dejaba la custodia. El corazón de Lucas se detuvo. ¿De qué hablas? La confusión se apoderó de él. Mi exmarido. Él sabe que tú eres el verdadero padre de Miguel. ¿Y si eso sale a la luz? En ese momento, algo en la mente de Lucas hizo clic. Recuerdos borrosos se agolpaban, ecos de advertencias pasadas que siempre había ignorado. ¿Qué documentó? ¿Qué sabe de mí? Gritó, la desesperación inundando cada palabra. Elisa lo miró. El miedo en sus ojos era un reflejo del caos que se avecinaba. Antes de que pudiera responderle, la puerta del hospital se abrió de golpe. Un hombre alto, con rasgos agudos y una expresión fría como el acero, apareció. Lucas sintió una punzada de reconocimiento. Era el exmarido de Elisa. «Tienes que seguir detrás de las paredes, amigo», dijo con una sonrisa cruel. Sus ojos chispeaban con superioridad. «¿Dónde está Miguel?» Lucas se adelantó, su sangre hirviendo de ira. «No sabes lo que estás haciendo». El hombre soltó una risa despectiva. «¿Acaso crees que tienes derecho a reclamar algo? Miguel no te pertenece. Y lo que yo sé sobre ti podría arruinarte». El mundo de Lucas se tambaleó. Era como si todo su pasado y futuro se desmoronara en ese instante. Elisa intentó aferrarse a su brazo, pero él la sacudió. «No puedes dejar que esto suceda», le suplicó, a la vez asustada y desesperada. «Escúchame bien, Lucas», continuó el hombre, acercándose. «Si no quieres perder a tu hijo, es hora de que tomes decisiones. Y las decisiones son diferentes cuando hay algo más en juego». Se detuvo, su sonrisa se amplió, porque no solo se trata de Miguel. Ya sabes, la verdad siempre sale a la luz. ¿Qué tal si descubrimos juntos que hay más de una sorpresa en este juego? Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había creído tener bajo control se evaporaba. Mientras la tensión se intensificaba, la revelación de una oscura conexión de su pasado prometía devastar lo que quedaba de su presente. Sin saberlo, estaba al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que estaba por venir? ¿Con el niño de sus ojos y una verdad oculta del que jamás había imaginado? La pregunta flotaba, pesando en el aire volátil de la sala. La tensión colgaba en el aire, pesada como una nube de tormenta. Lucas se quedó paralizado ante el exmarido de Elisa, la rabia burbujeando en su interior. «¿Qué sabes de mí?», gritó, su voz resonando en la fría sala de espera. Elisa estaba detrás, sus ojos llenos de miedo, como si supiera que esto solo era el inicio de algo mucho más oscuro. «Lo que sé», comenzó el exmarido con una sonrisa burlona que le hacía parecer aún más intimidante, «es que no eres el único que tiene secretos». En ese instante algo pasó. Una enfermera apareció en la esquina del pasillo, su rostro pálido y asustado. La habitación pareció congelarse. «¡Lucas!», gritó, su voz cortante como el acero. «Necesitamos que vengas. Es Miguel». No terminó la oración. Salió corriendo, y Lucas sintió que su corazón se detenía. El mundo a su alrededor se volvió un borrón. Todo lo que importaba ahora era su hijo. «¡Miguel!». La voz de Lucas resonaba en su cabeza mientras corría tras la enfermera, la adrenalina desbordando su cuerpo. Elisa estaba a su lado. Su figura temblorosa apenas podía mantenerse de pie. «¿Qué le pasó a Miguel?», murmuró. Pero Lucas no podía responder. La preocupación lo consumía. Entraron a una sala. Allí estaba Miguel, inconsciente en una camilla, un goteo de sangre deslizándose por su frente.
Cada latido de su corazón parecía resonar en la misma habitación, y Lucas se sintió desfallecer. —¿Qué le ocurrió? —preguntó. Su voz un hilo. La enfermera miró a Lucas. Su rostro era una mezcla de profesionalismo y tristeza. Un accidente. Fue grave. Su mente se nubló. Esto no era real. Miguel no podía, no debía estar así. Entonces, la puerta se abrió y el exmarido de Elisa irrumpió en la habitación. —¿Qué haces aquí? —preguntó Lucas, su voz cargada de veneno. —¿Acaso no es suficiente que hayas arruinado la vida de mi hijo? Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre soltó una risa oscura. —¿Ruinar su vida? Lucas, esto solo comienza. ¿Qué pasaría si te dijera que la sangre de Miguel no corre solo por tus venas, sino también por la mía? Esas palabras golpearon como un rayo. Lucas se detuvo. La confusión llenaba su mente. ¿Miguel, su hijo, también era hijo del monstruo que tenía enfrente? No podía ser. —¡No! ¡Eso no puede ser verdad! —gritó, su voz quebrándose. Pero la mirada del hombre no mostraba compasión. —¿Acaso no lo ves? Todo es parte de un juego mucho más grande. Elisa me lo ocultó, y si ella se atreve a hablar, yo haré que toda la verdad salga a la luz. Ni tú, ni yo somos suficientes para proteger a Miguel. El aire se volvió envenenado. Cada palabra era una puñalada en una herida abierta. Lucas sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Miguel, su pequeño niño, ¿era víctima de su propia sangre? La sala se convirtió en un torbellino de emociones. El horror y la desesperación le llenaban la mente. El pasado oscuro que creía haber dejado atrás ahora regresaba como un fantasma. —No, no es posible, Hui —murmuró Lucas, mientras el exmarido se acercaba, como un depredador a su presa. Si realmente quieres ayudar a Miguel, vas a tener que hacer lo que yo diga. En ese instante, Lucas supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué hay ahora que la verdad tan horrible estaba a la vista? La campana de la muerte resonó en su mente. Miguel no solo era su hijo, la sombra de un pasado prohibido, de secretos más oscuros, se cernía sobre ellos. Todo lo que creía cierto, todo se desmoronaba. Y ahora, cada decisión tomaría un peso que nunca imaginó cargar. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva realidad o el miedo lo consumiría? La pregunta flotaba en el aire tenso, como el eco de su propio desasosiego. La campana de la muerte resonó en su mente. Miguel no solo era su hijo, la sombra de un pasado prohibido, de secretos más oscuros, se cernía sobre ellos. Todo lo que creía cierto, todo se desmoronaba. Y ahora, cada decisión tomaría un peso que nunca imaginó cargar. ¿Sería capaz de enfrentar esta nueva realidad o el miedo lo consumiría? El aire se volvió frío, y el exmarido de Elisa sonrió con una confianza que helaba la sangre. Lucas sintió que el miedo se apoderaba de él. —¿Qué es lo que quieres? —preguntó con voz temblorosa, pero el hombre siguió acercándose, disfrutando cada segundo de esa agonía ajena. —Lo que quiero, Lucas, es que entiendas que la verdad siempre sale a la luz, y a menudo es devastadora. Luego, como si le hubiera dado a un interruptor, su rostro se tornó serio. Piénsalo, ¿sabías que Miguel no es el único niño que cargo en mi pasado? Las palabras resonaron como un trueno. —¿Qué quieres decir? Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de que pudiera haber otro niño, otro secreto que lo atara a ese hombre, lo golpeó con una violencia inesperada. El exmarido dejó escapar una risa sibilante. —Elisa nunca te mencionó a su hermana, ¿verdad? Murió hace años en circunstancias trágicas. Pero viajó por el mundo, dejando conexiones complicadas. Y una de ellas, adivina qué, es un niño igualito a Miguel. El mundo de Lucas se tambaleó. Su mente se llenó de preguntas. —No, no puede ser —clamó, sintiendo que el aire se le escapaba. La distancia entre la realidad y la locura se achicaba. —¿Qué clase de monstruo eres? —gritó, pero solo recibió una mirada llena de sardónica satisfacción. —¿Monstruo? No,
Soy el protector de secretos que tú jamás quisiste desenterrar. Tu verdadero peligro, amigo, no soy yo. Son todas las cosas que no sabes. La herencia de sangre que Miguel lleva en sus venas es más complicada de lo que imaginabas. Las paredes parecían cerrarse. Lucas estaba al borde de la desesperación. «Elisa, di algo». El grito se escapó de sus labios como un eco en la penumbra. La angustia llenaba cada rincón. Pero Elisa, a su lado, estaba pálida, incapaz de mover una sola palabra. ¿Tuviste alguna idea del peligro que representas para él, Lucas?, continuó el exmarido. ¿Ves por qué no puedes protegerlo? La verdad sobre su madre y su familia pronto saldrá a la luz. Estoy listo para hacer que todo explote. Estás adentro, pero la luz es difícil de ignorar. Los monitores del hospital empezaron a sonar con un pitido agudo, rompiendo el silencio tenso y agobiante. Lucas se giró hacia la puerta, desconcertado. Una enfermera apareció por el marco, pálida, con el rostro marcado por el miedo. «Necesitamos ayuda. Es Miguel, está en peligro», exclamó, su voz quebrantada. Cuando Lucas y Elisa la siguieron, un grito desgarrador cubrió el pasillo. Todo su ser se detuvo. Era el sonido de un llanto agonizante, una súplica de ayuda que hacía temblar el alma. «¡Miguel!». Lucas sintió que sus piernas flaqueaban. El eco del miedo lo paralizó. No, no podía estar pasando eso. La enfermera se detuvo abruptamente. Su rostro se tornó rojo. Ella se volvió hacia ellos. Su voz un susurro tembloroso. «Elisa, no hemos podido estabilizarlo. Necesitamos que los dos vengan». A medida que corrían, el descontrol en el pecho de Lucas subió. La noche en la que había soñado con pedirle matrimonio a Elisa se desvanecía bajo una sombra amenazadora. Una sombra que parecía crecer y crecer, que giraba en torno a los secretos y las traiciones. Cada paso que daba hacia la sala de emergencias lo aturdía más. La verdad se avecinaba, y no estaba solo en ello. Cuando llegaron a la puerta, lo que vieron cambió sus vidas para siempre. La pantalla de los monitores titiló, y en ese instante, Lucas vio no solo a su hijo, sino a un médico levantando una hoja de papel frente a él, la cual decía, «Donante de órganos en condición de emergencia». El mundo se derrumbó. Asustado, Lucas dio un paso atrás. Todo se volvió un confuso torbellino de dolor, miedo e incertidumbre. La vida de Miguel y sus secretos estaban al borde de una revelación aún más devastadora. Uno que los uniría o separaría para siempre. «¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando?», gritó. Pero ya no escuchaba las respuestas. El vacío le envolvía, y entre sus pensamientos solo resonaba una palabra: sangre. Todo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginó. ¿Sobreviviría Miguel a ese oscuro secreto que ahora se agazapaba, esperando a ser revelado? La pregunta flotaba en el aire. El verdadero horror aún estaba por venir. Lucas se sintió temblar al escuchar aquellas palabras desgarradoras. El aire en la sala de emergencias se volvió denso, casi irrespirable. Donante de órganos en condición de emergencia. Las imágenes de su hijo, de su pequeño Miguel, tumbado en esa camilla, lo atormentaban como un eco lejano que nunca cesaba. El pitido constante del monitor de Miguel resonaba en sus oídos, un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. «¡Miguel!», gritó Lucas, un grito que salió del fondo de su alma, lleno de terror y desesperación. Se volvió hacia Elisa, que tenía el rostro pálido, como si le hubieran drenado la vida. «¿Qué pasa, Elisa? Dime que esto es un error». Pero su voz sonaba lejana, casi inexistente. Ella no podía responder. Estaba atrapada en su propia tormenta de miedo. La enfermera regresó. Su mirada era una mezcla de compasión y urgencia. «La situación es crítica. Necesitamos que ambos firmen como tutores legales. Necesitamos que colaboren». Cada palabra era un golpe, un ladrido sordo en su pecho. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué necesitan nuestra autorización si él es mi hijo? Es solo un niño». La angustia lo abrumaba.
Justo cuando creía que todo no podía ser peor, el exmarido de Elisa irrumpió en la sala, con una risa burlona que resonó como un eco maldito. ¿Qué les preocupa tanto? ¿El niño? Oh, les aseguro que la historia está lejos de terminar. Su voz era un veneno que se filtraba en el ambiente, como una sombra que amenazaba con consumirlo todo. Miguel no es lo que piensan, y su vida está en juego por mucho más de lo que pueden imaginar. En ese instante, un grito rompió el aire. Era un grito que helaba la sangre, un sonido desgarrador que provenía de la habitación de Miguel, seguido al instante por una serie de alarmas. ¡No!, Lucas gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba al unísono con el sonido del caos. Sin pensarlo, salió corriendo tras la enfermera. Sus piernas se movían de forma automática, apremiantes, como si su corazón dictara el ritmo. Entró a la sala justo cuando los médicos comenzaban a rodear la cama de Miguel. El pequeño estaba cubierto de tubos y cables. «¡Detengan esto!», exigió Lucas, su voz resonando como un trueno. Pero se sentía impotente, un espectador en la tormenta. La enfermera intentó calmarlo, pero él no podía escucharla. «¿Por qué no están haciendo nada?». Su desesperación era palpable, un ardor en su pecho que amenazaba con romperlo en 1000 pedazos. Fue, entonces, cuando uno de los médicos se volvió y le tomó del brazo. «Debemos estabilizarlo. Está perdiendo mucha sangre. No tienen idea del riesgo que corren». Fue un instante en el que Lucas miró al médico y vio algo en sus ojos, un atisbo de reconocimiento. Acto seguido, el médico dijo una frase que cortó la respiración. «Lucas, necesitamos que sepas. Miguel tiene una condición genética que se ha manifestado». El aire se congeló. «¿Qué condición?», preguntó. Su voz apenas salía, incapaz de absorber la gravedad de lo que su mente le decía. «Una aflicción que afecta su salud. Hay más en juego, y tiene que ver con su madre». En ese momento, la habitación se llenó de murmullos. Fue como si la realidad colapsara sobre ellos, como si los muros se estrecharan, hasta que no quedara espacio. «¿Qué quieren decir con eso?», Lucas casi gritó, sintiendo cómo el sudor empezaba a correr por su frente. «Su madre y su historia son más oscuras de lo que imaginas. Siempre estuvo en peligro por sus decisiones, y a veces la sangre tiene un precio que no podemos pagar». El exmarido de Elisa sonrió, con una satisfacción retorcida. «¿Lo ven? Miguel no solo es un niño. Él es un legado de secretos y mentiras, y yo tengo toda la información que necesitas. Sus orígenes son lo que realmente te preocupan». Todo se desmoronó en su mente. Lucas sintió que el mundo se fragmentaba en 1000 pedazos. La verdad, la cruda realidad que nunca imaginó, fluyó hacia él como un torrente. «Él tiene que estar bien», se repetía, pero en cada repetición se sentía más impotente. «Y si no hacemos esto, todo se perderá». Entonces, en ese caos emocional, todo dio un giro. La enfermera gritó de nuevo, levantando la vista al fondo del pasillo. Un hombre vestido de uniforme apareció, un rostro conocido que hizo que el corazón de Lucas se detuviera. Era un oficial de policía. «Buscamos a Lucas Seikas. Es urgente». La incertidumbre lo consumió. «¿Qué quiere?», preguntó, el miedo reflejado en su mirada. «Qué terrible elección se te viene, amigo», dijo el oficial, con un tono grave. «Tienes que saber lo que está verdaderamente en juego. Tu vida está en peligro, y lo que creías que sabías sobre tu familia, sobre Miguel, está a punto de cambiar para siempre». Lucas sintió un nudo en el estómago. Esa revelación lo sacudió hasta el núcleo. ¿Qué más sabía en la historia que no sabía? ¿Qué otro secreto le estaba siendo ocultado justo cuando su mundo parecía desmoronarse? La verdad estaba a punto de estallar, y en ese momento de desolación solo podía preguntarse qué significado tendría todo eso. ¿Qué destino les esperaba a él y a Miguel en medio de una tormenta de secretos y revelaciones devastadoras? La campana de la muerte resonó en su mente. Lucas se sintió aturdido ante las revelaciones. Cada nueva información pesaba más que la anterior, pero el caos no se detendría. Los ojos del oficial de policía lo miraban intensamente, como si ya supieran más de lo que decían. «Lucas, hay algo que necesitas saber», continuó el oficial. Su voz grave se perdió en el tumulto de su corazón.
Pero antes de que pudiera procesar una palabra, una sombra se movió justo detrás de él. Era el exmarido de Elisa. «¿Qué tienes que decirle a este perdedor?», se burló, cruzando los brazos y provocando un escalofrío en el aire. «Cierra la boca». Lucas gritó, sintiendo su ira hervir. Estaba a un paso de saltarle encima, pero el miedo por Miguel lo mantenía en su lugar. Entonces, en el momento más tenso, las luces del hospital comenzaron a parpadear. Un apagón momentáneo que hizo que un escalofrío recorriera la sala. Los monitores de Miguel produjeron un pitido ensordecedor, y todos en la habitación se volvieron hacia su dirección. «¡Miguel!», Lucas gritó, el terror llenando su voz. Todo se volvió borroso. La sala estaba llena de murmullos y gritos. En un instante de confusión, un grito desgarrador resonó nuevamente de la habitación de Miguel. Un lamento que congeló la sangre en sus venas. «¡Es el niño!», exclamó la enfermera con un pánico inesperado. En un segundo, la atención se centró en la camilla, donde los médicos luchaban por estabilizar al pequeño. Las ventanas eran estilosos vitrales. El tamborileo de la tormenta desequilibraba el ambiente. Lucas sintió que le faltaba el aire. En medio del caos, el exmarido se acercó a él, esta vez con una sonrisa inquietante. «Esto es todo tuyo, amigo. Creo que tu hijo no es más que una víctima de tu ineficacia, y hay más cosas de las que deberías preocuparte». «¡Basta!». Lucas se giró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero justo cuando creía que había tocado fondo, los gritos se hicieron más intensos, y la risa del hombre se detuvo. «Eres un mal padre», murmuró el exmarido, sus palabras llenas de veneno. «Siempre lo fuiste». Y en ese instante, la sala estalló en un alboroto. Lucas vio cómo el exmarido se apartaba, como si lo peor estuviera por venir. Entonces, y una vez más, el apagón estridente colapsó el espacio. Todo quedó en silencio. Lucas parpadeó. Los ecos de sus pensamientos retumbaban en su cabeza. Pero justo en ese instante, las luces se encendieron de golpe, y un grupo de personas vestidas de negro apareció en la sala. Con máscaras cubriendo sus rostros, avanzaron, y con cada paso que daban, el aire se volvía más denso. «¡Aléjate de mi hijo!», gritó Lucas, pero el pánico se apoderó de todo su ser. Fue una escena demencial. Los hombres se abalanzaron sobre los médicos, empujando a todos hacia los lados, y las alarmas comenzaron a sonar. «Esto no es un juego», uno de ellos gritó, con una voz profunda y amenazante. «Llévese al niño. No le debe la vida a nadie que no sea yo». Lucas se paró entre la amenaza y Miguel. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?». La angustia le ahogaba la voz. Todo se oscurecía. La situación se tornaba un caos absoluto. Con los ojos llenos de terror, se dio cuenta de que había algo más, algo que nadie había mencionado. «Tu abuelo era parte de esto, Lucas. La sangre no solo corre por el lado de tu madre, sino también por el de su hermano». Esas palabras sonaron como un trueno en su mente. La confusión volvió a golpear y en un instante se sintió incapaz de comprender la dimensión de lo que acababa de escuchar. «¿Qué?». La pregunta salió de sus labios en un susurro. «¿Mi abuelo? ¿Qué tiene que ver tanto?». «Todo, Lucas. Este juego no es solo una broma. No solo vienes de una familia con oscuros secretos. Eres parte de algo mucho más grande. Y Miguel es la clave». Los hombres vestían uniformes oscuros. Había tantas preguntas flotando en su mente, y el horror se apoderaba de él. ¿Acaso estaba involucrado en algo que nunca entendió? ¿Por qué su abuelo había guardado silencio? Todo se convirtió en un torbellino. Miguel, Elisa, el exmarido, y su legado. Mientras las luces temblaban y los gritos aumentaban, el único pensamiento claro en la mente de Lucas era el siguiente: «No dejaré que se lo lleven». Y así, entre la confusión, se acercó a la camilla de su hijo, dispuesto a no dejar que nadie lo separara de él. Sin embargo, un nuevo secreto estaba a punto de revelarse, uno que transformaría por completo la historia de todos ellos. Un hombre más, oculto en las sombras, que cambiaría el curso de todo en un solo instante. ¿Podría Lucas enfrentarlo?
o la verdad sobre su familia lo consumiría para siempre. Todo dependía de este momento, y la tensión era palpable en el aire. Lucas se plantó firme frente a la camilla de su hijo. La percepción de la realidad se tambaleaba a su alrededor. Los hombres enmascarados avanzaron, pero Lucas no iba a dejar que se llevaran a Miguel. El grito de desesperación de su pequeño resonaba en su mente como un eco interminable. ¡No se lo lleven!, suplicó con cada fibra de su ser. Las enfermeras se dispersaron y los médicos miraban con sorpresa, incapaces de actuar en medio del caos. Lucas sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. De repente, un giro inesperado. Uno de los hombres enmascarados se detuvo. «Alto», dijo con voz grave, sus ojos fijos en Lucas. «¿Eres tú, Lucas Seisas?» El tono era casi familiar. Además, había algo en su postura que revelaba autoridad. «¿Quién eres?» Lucas sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué queréis?» Las palabras apenas salían de su boca, mezcladas entre la angustia y la ira. «Te daré una opción. Puedes entregarnos al niño o infotarse de lo que realmente eres», dijo el hombre enmascarado, levantando una mano y destapándose lentamente la cara. Lucas sintió que su corazón se detenía al reconocerlo. Era Miguel, su antiguo amigo de la infancia, el que había desaparecido en un viaje a Europa. «¿Miguel?» La incredulidad se desbordó. «¿Eres tú?» Todo se sentía como un juego cruel. Lo que había sido un refugio de camaradería, ahora era una pesadilla. Los ojos de Miguel eran distintos, fríos, y la rabia que había acumulado a lo largo de los años brillaba intensamente. «Sí, él mismo, que creías muerto, pero ahora soy parte de algo más grande, Lucas. El pasado nunca murió», dijo con una sonrisa sardónica. «Y Miguel es la única manera de conseguir lo que quiero». Las voces en el fondo se convertían en un murmullo inaudible. Nada importaba más que esa revelación. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Lucas se sintió atrapado entre su amigo y su hijo, la lucha principal de su vida. «¿No tienes nada que decir? ¿De verdad pensabas que podrías escapar de esto? La familia que despreciabas tiene secretos que debes desenterrar». Cada palabra golpeaba, como si lo empujara hacia la locura. En ese momento crítico, un grito en medio de la confusión. Una voz familiar, la voz de Elisa. «¡Lucas, detente!». Corrió hacia él, pero chocó con uno de los hombres. «No puedes hacer esto así». El rostro de Lucas se tornó pálido. Todo lo que supo sobre su vida se desmoronaba. «¿Qué sabes tú?», le gritó Elisa, buscando respuestas que no podía aceptar. «¿Qué diablos está pasando aquí?». Elisa respiró hondo. Un rayo de determinación brilló en sus ojos. «Lo que no sabes es que Miguel no solo es tu hijo. Es también el hijo de Miguel, el que creías que había muerto, el que está encadenado a este secreto». Las palabras de Elisa resonaron con la fuerza de un rayo. El mundo de Lucas se desmoronó aún más. «¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Por qué no me lo dijiste?». El dolor en su pecho se convirtió en una opresión aplastante. El sudor comenzaba a brotar en su frente, y un nudo en su garganta le impedía respirar. Porque sabía que no lo entenderías. No estaba listo para hablar de la conexión entre nuestras familias. Y ahora todo se ha ido al infierno. La voz de Elisa se quebró, las lágrimas resbalaban por sus mejillas. El hombre enmascarado sonrió con satisfacción. «La sangre es un ciclo vicioso, Lucas, y tú estás en el centro de todo. Pero ahí no termina la historia. Miguel también es parte de un legado oscuro, un secreto que puede cambiarlo todo. Tu historia, la de Elisa, y la de Miguel son solo la punta del iceberg. Un silencio ensordecedor lo llenó todo, y la confusión se adensó como un espeso humo. Las luces volvieron a parpadear, y entre el caos, Lucas comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Estaba traicionado por todos los que amaba? La realidad estaba repleta de sorpresas, pero el mayor giro de todos estaba en las sombras, esperando. «¡Eso no puede ser verdad!», gritó Lucas. Su mente empezaba a desbordar por las revelaciones. «No puedo aceptar esto». Pero sabiendo que no había retorno, y que la esencia de su vida
¿Podía ser una gran mentira? Solo podía preguntarse, ¿qué otras verdades ocultaba su pasado? La historia estaba lejos de terminar, y cada pieza empezaba a encajar en un rompecabezas aterrador. ¿Qué vendría después? La pregunta flotó en el aire, mezclada con el temor y la incertidumbre. La batalla por el futuro de Miguel era solo el comienzo. El aire se volvió espeso, cargado de palabras no dichas y secretos que ardían. Lucas miró a Elisa, buscando respuestas, pero las palabras de su amigo Miguel lo aplastaban como una losa. ¿Qué quieres decir con que Miguel es parte de todo esto? Su voz se quebró, el miedo empujándolo al borde. Te lo diré claro, Lucas. Miguel no es solo tu hijo. Es el híbrido de los dos mundos, el resultado de una conexión que jamás debió existir, dijo Miguel, su antiguo amigo, con una sonrisa oscura. Y tú, Lucas, eres el eslabón que une todo. Pero esa unión no es algo que puedas comprender. La nieve comenzaba a caer afuera, cubriendo el mundo en una blanquecina oscuridad, que parecía reflejar la tensión en la sala. Un golpe de frío recorrió el espacio, acentuando la angustia que se acumulaba en el pecho de Lucas. «¿Qué es lo que me estás ocultando?», preguntó, el eco de su voz resonando. «Tu madre y sus decisiones», comenzó el antiguo Miguel, pero antes de que pudiera terminar la frase, hubo un grito desgarrador desde la dirección de la camilla. El monitor de Miguel, el verdadero Miguel, dejó de sonar. «No». Lucas se volvió, la adrenalina hirviendo en sus venas. Los médicos y enfermeras corrieron hacia la cama, voces frenéticas tomando el control. «2 unidades de sangre. Prepárenlo para la cirugía de inmediato», gritó un doctor mientras todos intentaban estabilizar al pequeño. El caos se desató. Cada grito, cada instrucción resonaba con una urgencia desesperante. Lucas sintió que el suelo se desvanecía. Miguel, su hijo, estaba luchando por su vida, como si el mismo destino se pusiera en su contra. «¡Haz algo!», le gritó a la enfermera, pero ella no podía escucharle. Estaba demasiado inmersa en la lucha por salvar al niño. El exmarido de Elisa se reía en la esquina, su mirada retorcida de deleite. «Esto es solo el comienzo. Lucas, ¿no quieres saber más sobre tu madre? Hay historias ocultas que son más oscuras que tus peores pesadillas». Fue entonces que una explosión de luz iluminó la sala. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres vestidos de negro entró corriendo, sus rostros decididos pero inquebrantables. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!», gritaron, con armas en mano. La escena se convirtió en un caos total. Lucas presionó su mano contra el pecho, tratando de mantener la calma mientras todo se desmoronaba. Una parte de él quería gritar, correr hacia Miguel, pero otra parte entendía que algo más grande estaba en juego. «¡Alto! ¿Qué está sucediendo?», preguntó. Su voz era un hilo, apenas audible entre el barullo. «Su madre, Lucas», empezó a decir uno de los hombres, pero no pudo terminar. Un disparo resonó y el silencio se apoderó del espacio. Todo se detuvo. Lucas se volvió hacia la dirección del sonido. La cara de Elisa palideció al mismo tiempo. No sabía si el disparo había sido accidental, pero el instante desgarrador se llenó de una tragedia inminente. «No, no, no», Lucas murmuró, mientras el pánico invadía su cuerpo. Al fondo del cuarto, alguien yacía en el suelo. Una sombra que se apegaría a su memoria por siempre. El hombre negro había caído, y el caos se reanudó como una tormenta rompiendo un silencio absoluto. Las enfermeras gritaban, «¡Sacarlo! ¡Sáquenlo de aquí!». Lucas apenas podía pensar. La situación se precipitaba al abismo. Fue entonces que Miguel, el verdadero, gritó, «¡Papá!». El corazón de Lucas se detuvo. Las palabras llevaron un peso que lo anclaron en la realidad. Y fue en ese preciso instante, en medio del clamor, que una verdad oscura surgió. «Miguel, el niño de la mesa, no soy yo su padre», gritó el exmarido de Elisa, abriendo una grieta en el aire, como un trueno que rompía el instante. Las palabras, una traición desgarradora, se deslizaron entre todos ellos, como un eco que reverberaba. Lucas sintió un nudo en su garganta.
Todo se tambaleaba. ¿Qué? Entonces, ¿quién es el padre? Mientras las luces parpadeaban, mirando a su alrededor, sintió que el mundo colapsaba sobre sí mismo. La verdad era un grito de dolor, y el impacto luchaba por hacer eco en su mente. Una nueva batalla se preparaba. ¿Podría soportar más intrigas? ¿Más secretos? Las preguntas flotaban en el aire, pero el dolor de la verdad se volvió aplastante. El destino de Miguel pendía de un hilo, ahora más que nunca. Y mientras se abría esa nueva herida, Lucas supo que su lucha estaba lejos de terminar. La revelación lo sumergió en un abismo de desesperación, preguntándose, ¿qué más se ocultaba en el lienzo de su vida? El aire se volvió espeso, cargado de palabras no dichas y secretos que ardían. Lucas miró a Elisa, buscando respuestas, pero las palabras de su amigo Miguel lo aplastaban como una losa. ¿Qué quieres decir con que Miguel es parte de todo esto? Su voz se quebró, el miedo empujándolo al borde. Te lo diré claro, Lucas. Miguel no es solo tu hijo. Es el híbrido de los dos mundos. El resultado de una conexión que jamás debió existir, dijo Miguel, su antiguo amigo, con una sonrisa oscura. Y tú, Lucas, eres el eslabón que une todo. Pero esa unión no es algo que puedas comprender. De repente, un grito desgarrador rompió el ambiente. Era el sonido de un silbido que atravesaba el aire y resonaba en la sala. Todos se giraron, aturdidos, mientras la figura de una mujer aparecía por la puerta, empujando a los hombres enmascarados y los médicos a un lado. «Detente, por favor». La voz era potente, llena de autoridad, y resonó con un eco que congeló el tiempo. La mujer se plantó ante ellos, su mirada feroz y decidida. Era Clara, la madre de Lucas. Nadie la había visto en años, pero ahí estaba, imponente y feroz. «¡Ois! Miguel debe quedar aquí», gritó, y su presencia iluminó la sala como un rayo en medio de la tormenta. Los hombres enmascarados vacilaron, aturdidos por la inesperada llegada. Lucas sintió un torrente de emociones, mientras una mezcla de confusión y asombro se apoderó de él. «¿Mamá? ¿Tú aquí?» Su mente no lograba comprender la aparición. En lo profundo de su ser, una sensación de esperanza hitiló en medio del caos. «No hay tiempo para explicaciones», exclamó Clara, sus ojos fijos en Lucas. «Todos deben escucharme. Miguel no solo es un niño con un futuro por delante. Él es el último vestigio de un legado que hemos mantenido oculto. Un legado que ahora están intentando destruir». Un silencio sepulcral invadió el lugar. Lucas sentía que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», preguntó aturdido. «¿Qué legado?». Clara se volvió hacia el grupo de hombres enmascarados, su mirada llena de desafío. «Ustedes no comprenden lo que buscan. La sangre de Miguel corre con más historia de la que pueden imaginar. No solo somos un grupo, somos una familia. Y nadie se lo llevará. Nadie». Los hombres empezaron a replegarse. La presión en el aire se tensaba. «Esta es nuestra oportunidad, Lucas», continuó Clara, sus ojos fijos en su hijo, mezclando al mismo tiempo orgullo y determinación. «Tú siempre has estado destinado a esto, incluso antes de nacer. No has estado solo en los secretos. Tus raíces son más profundas de lo que piensas». Las palabras de Clara llenaron a Lucas de una mezcla de nerviosismo y asombro. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre la vida que conocía, se tambaleaba. «¿Qué quieres decir con que ya está destinado?». La angustia lo estremecía, pero el miedo lo mantenía en su lugar. «Lo que te he ocultado, Lucas», comenzó Clara antes de que un estruendo estallara en la sala. La ventana se rompió, y un grupo de hombres armados irrumpió, disparando a locas. Al suelo gritó uno de ellos, y la sala se llenó de caos. El sonido de los disparos amplificó el terror en el aire. Lucas se lanzó sobre Miguel, cubriéndolo con su cuerpo, mientras Elisa gritaba a su lado. Clara recogió a Miguel del otro lado. Era un movimiento rápido, un giro en el que la verdad se deslizó bajo la superficie. «Tenemos que salir de aquí», gritó Clara, y su voz cortó a través del ruido como un cuchillo afilado. En medio de la confusión, todo de repente se detuvo. Lucas sintió un puñetazo en el corazón cuando comprendió la horrible realidad.
«¡Mamá, no!», gritó, reconociendo en su mirada un atisbo de traición. El legado no era simplemente su historia, sino una cadena de secretos que lo ataban a algo que no podía controlar. El terror lo abrumó. Los hombres armados estaban cada vez más cerca. «No, Lucas», dijo Clara, su voz llena de desesperación. «Hay cosas que nunca entendiste. El tiempo se acaba. Miguel, Miguel es lo que ellos quieren. Eres tú quien tiene que decidir». Pero antes de que pudiera terminar la oración, una explosión sacudió la sala, enviando a todos por los aires. El estallido era ensordecedor, y Lucas sintió que todo se desmoronaba. La luz titiló y luego se apagó. Y en un giro inesperado, cuando se recuperó del impacto, el verdadero horror se reveló. El hombre que había estado detrás de todo, el que parecía muerto, emergió del humo, con una sonrisa sádica en su rostro. «¿Sorpresa?», resonó su voz profunda. «La historia no se ha acabado, Lucas. Tu decisión está lejos de ser clara». En ese instante la realidad se rompió, y la verdad sobre los vínculos familiares, las traiciones y el legado que rodeaba a Miguel se convirtió en un laberinto oscuro. Mientras las luces parpadeaban y el caos reinaba, Lucas se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Quién era realmente su familia? ¿Era Miguel solo un inocente? ¿O estaba destinado a un futuro que nadie podía desear? La desesperación se hundió en su pecho. Todo lo que pensaba que sabía sobre su historia estaba a punto de ser reescrito, de maneras que ni siquiera podía imaginar. Y con cada momento que pasaba, la intensa necesidad de saber la verdad era más poderosa que nunca. Lucas sintió que el aire se había encogido a su alrededor. El tiempo parecía haberse parado en el momento en que descubrió que su madre, Clara, había vuelto a entrar en su vida. Su voz resonaba como un eco familiar que arañaba su corazón ya agitado. «Miguel es el futuro, no solo el tuyo, sino de todos nosotros». Antes de que pudiera procesar más, el sonido de disparos rompió el silencio absoluto. Lucas se lanzó sobre Miguel, cubriéndolo con su cuerpo, mientras el caos estallaba a su alrededor. «¡Quédense en el suelo!», gritó uno de los hombres, y la confusión se intensificó al ver a Clara tomar una actitud desafiante. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó Lucas, su voz temblorosa pero llena de determinación. Clara miró a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Fui a buscarte cuando supe que todo esto iba a ocurrir», respondió Clara. «No puedes dejar que el legado de nuestra familia caiga en manos equivocadas». El exmarido de Elisa, rodeado por el caos, esbozó una sonrisa retorcida. «¿No lo ven? Todo este es solo un juego. Los secretos de su madre están a punto de destruirlos». Lucas sintió el nudo en su garganta apretándose, pero Clara se adelantó. «No es solo un juego, es nuestra vida. Vamos a terminar con esto de una vez por todas». Entonces, con una rapidez sorprendente, sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. «Este es el secreto que los vincula a todos, Lucas. Lo que sabe tu abuelo». En ese momento, todo se detuvo. Miguel, el verdadero, comenzó a moverse, sus ojos aún llenos de miedo. «Papá, por favor». Lucas se giró hacia él y su corazón latió con fuerza. La mezcla de pánico y amor lo empujó a decidir. «Sigue adelante, Miguel. Corre hacia la salida», gritó, su voz llena de urgencia. El niño asintió, tambaleándose, y se lanzó entre los brazos de Clara, quien ahora estaba decidida a protegerlo. Pero el caos seguía, y el traidor al acecho avanzaba. Un grito resonó por la habitación, cuando uno de los hombres armados intentó acercarse a Clara. Con una valentía que Lucas nunca había visto, su madre empujó a Miguel y gritó: «No te acerques a él». Y justo en ese instante, el médico que había estado presente en la sala se lanzó hacia el hombre, confrontándolo mientras escuchaba un estruendo en la parte trasera. «No permitiré que nadie les haga daño», exclamó el médico, y Lucas sintió la fuerza de su familia resurgiendo. El tiempo parecía alargarse. Cada suceso se sentía como una eternidad. Los gritos, los disparos, el peligro inminente. Con una decisión firmemente plantada, Lucas se volvió hacia el exmarido. «Tú no eres parte de nuestra historia. Miguel es mi hijo y no te pertenecerá nunca más». En un movimiento rápido, avanzó y lo enfrentó, sus ojos chispeando ferocidad.
El hombre lo miró cínico, pero Lucas vio la duda en su mirada. Estás dispuesto a arriesgarlo todo por algo que no conoces del todo. Pero yo sé el verdadero precio. ¡Calla!, Lucas gritó, y con un movimiento decidido lo empujó contra la pared, sintiendo como su corazón latía con una fuerza renovada. No me importa lo que pienses, lo haré por Miguel y por nuestra familia. Con el caos en mente y el amor palpitante en su pecho, irguió la cabeza y dio un paso adelante hacia su madre. Unámonos, juntos podemos proteger a Miguel. Finalmente, la tensión se rompió. Clara, junto a Lucas y Miguel, se unieron. Esto termina hoy, dijo Clara con resolutiva confianza. Y así, entre los disparos, los gritos y la reverberante verdad, una esperanza tremenda se encendió. Poco a poco, la situación se calmaría. La policía llegó, y el exmarido de Elisa fue arrestado, llevándose consigo secretos que ya no podrían hacer más daño. Miguel estaba a salvo, y Lucas, sintiendo la calidez del abrazo de su madre, comprendió que su familia, aunque herida, se había reencontrado a sí misma. Si bien el camino por recorrer era incierto, Lucas sabía que tenían una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Mirando a Miguel, sintió que todo el peso del mundo caía de sus hombros. La historia había encontrado su ruta final, pero los capítulos siguientes estaban esperándolos. Y tú, querido espectador, ¿qué harías en su lugar? ¿Estás listo para saber más? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido emocionante como este.